Hola, hoy veremos un tema muy interesante, el telencéfalo. Primero, ¿qué es el telencéfalo? En la imagen nos muestra el sistema nervioso central y podemos observar que el telencéfalo es la parte más superior y más grande del cerebro o encéfalo. El telencéfalo es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a su etapa más compleja. El telencéfalo se divide en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es encargado del lenguaje, del razonamiento y controla el lado derecho del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho está más relacionado con la cuestión visoespacial, la creatividad y controla el lado izquierdo del cuerpo. Configuración externa. Los hemisferios cerebrales están separados por un surco sagital profundo en la línea media, el cual es el surco longitudinal cerebral. Está señalado en rojo y estos están conectados por el cuerpo calloso, el que está señalado en azul. Y este es una gruesa banda de fibras nerviosas que permite la comunicación entre los hemisferios. En la vista lateral observamos los surcos y circunvoluciones. Además encontramos dos surcos muy importantes, el surco lateral o cisura de Silvio y el surco central o cisura de Rolando. A continuación vamos a ver los surcos más importantes, el central, lateral, parieto-occipital y calcarino. El surco central, también conocido como cisura de Rolando, es la encargada de separar al lóbulo frontal del parietal y a la corteza motora de la sensitiva. El surco parieto-occipital se encarga de separar al lóbulo occipital del parietal. El surco calcarino está en la superficie medial del hemisferio cerebral, surge en el extremo del cuerpo calloso y sigue su recorrido hasta el polo occipital. El surco lateral es una hendidura profunda en la superficie inferior lateral del hemisferio del cerebro. Se encuentra dividida por tres ramas, la rama horizontal anterior, la rama ascendente anterior y la rama posterior. A continuación vamos a observar los lóbulos y sus funciones. El lóbulo parietal se encuentra en la parte superior del cerebro, detrás del lóbulo frontal. Este se encarga del tacto del dolor, la temperatura, la información de la posición de nuestras extremidades, además de que integra la información procedente de diferentes sentidos y se procesa la información cognitiva. El lóbulo temporal se encuentra debajo del lóbulo parietal y delante del lóbulo occipital. Se encarga de procesar la información auditiva, el lenguaje y también se procesan algunas formas de memoria, aprendizaje y emociones. El lóbulo frontal ocupa la mayor parte de masa encefálica y se ubica en la parte frontal de nuestro cerebro. Como podemos ver, ocupa la zona anterior del surco central y la zona superior al surco lateral. Este está involucrado en una amplia gama de funciones cognitivas, emocionales y motoras. El lóbulo occipital es el más pequeño de los cuatro lóbulos principales. Ocupa la pequeña zona que hay detrás del surco parieto-occipital. Este tiene diversas funciones como lo que es la interpretación visual, la percepción de formas y colores, la memoria visual, la integración visual, el reconocimiento de objetos y caras y la atención visual. La corteza cerebral es la capa más externa del telencéfalo, recubre por completo cada hemisferio cerebral. La superficie de la corteza se incrementa al introducirse en las circunvoluciones que están separadas por fisuras o surcos. Además, esta cuenta con 6 capas. En la configuración interna encontramos la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, en la que están las fibras nerviosas que se pueden dividir en 3 grupos: fibras comisurales, de asociación y proyección. Las áreas de Brodmann son una clasificación de regiones del cerebro humano basado en las células del tejido cerebral que ayudan a entender la organización funcional de este. Se divide en 51 áreas que se agrupan según las funciones y localización, como son motoras, sensoriales, visuales, auditivas, asociativas y límbicas. Existen diversas patologías, siendo el Alzheimer y la demencia las más escuchadas, pero cabe recalcar que cualquier daño en los lóbulos ocasiona el efecto contrario que estos operan. Muchas gracias por tu atención.